Bienvenidos de nuevo a este su canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas noticias y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y de nuestras celebridades favoritas. Qué alegría tenerlos aquí un día más, con esa energía que solo ustedes saben contagiar. Hoy, amigos, les traigo una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que ha mantenido en vilo a muchísimos fans, especialmente a los de Brasil, y que por fin, parece que tiene una respuesta sólida. Así es, estoy hablando de nuestro galán turco favorito, Can Yaman, y esa pregunta que nos ha quitado el sueño a muchos, ya tiene nueva novia en Brasil. El misterio se resuelve y aquí les voy a contar todos los detalles con la profundidad que se merece. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa con Can Yaman, desde sus proyectos laborales hasta los más íntimos detalles de su vida, o simplemente disfrutan de un buen chisme jugoso, analizado al detalle y con información de primera mano, asegúrense de darle a ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que traemos. Denle amor a ese botón. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su lealtad. Ahora, sin más preámbulos, vamos allá con la noticia que todos esperábamos. Como muchos de ustedes saben, y los que no presten atención, Can Yaman es un fenómeno mundial. Sus series, su carisma arrollador, su físico de ensueño, todo en él parece cautivar a millones de personas a lo largo y ancho del planeta, y Brasil no es la excepción. De hecho, su popularidad en Brasil es estratosférica, de esas que rompen todos los esquemas. Cada movimiento, cada foto que sube a sus redes, cada rumor que surge sobre su vida privada, se convierte automáticamente en noticia de primera plana, analizada por la prensa y comentada hasta la saciedad por sus miles de fans. Y precisamente en las últimas semanas, las redes sociales y los medios brasileños han estado inundados de especulaciones y teorías conspirativas sobre la vida amorosa de nuestro actor turco favorito. Se le ha visto a Can en Brasil, disfrutando de su estadía, y eso, sumado a su naturaleza un poco más solitaria y reservada últimamente, ha abierto la puerta a todo tipo de teorías sobre quién podría estar robándole el corazón en tierras cariocas. Vuelvo a repetir, Brasil. El país que lo adora. Seamos sinceros, ¿quién no querría pasar tiempo allí? Hubo rumores y vaya que los hubo. Hubo avistamientos, incluso algunos que parecían ser muy fiables. Hubo incluso quienes creyeron haberlo visto en compañía de diferentes mujeres, cada una más guapa que la anterior, y cada una con una historia diferente detrás. Se habló de que podría estar preparándose para un nuevo proyecto en tierras brasileñas, lo cual, sinceramente, no sería ninguna sorpresa dada su inmensa y apasionada fanaticada ahí. Imaginen a Can Yaman protagonizando una telenovela o una película en Brasil, sería un éxito rotundo garantizado. Pero lo que realmente acaparaba la atención, lo que generaba más revuelo, era esa chispa, esa posible nueva ilusión que se rumoreaba. Sería una actriz local, una de esas divas que conquistan la televisión brasileña. Una figura pública conocida, alguien que también esté acostumbrada a los flashes. O quizás alguien completamente alejada de los focos, buscando una relación más tranquila y privada. El misterio era palpable, casi se podía tocar. Y yo, como siempre, con mi lupa de detective de celebridades, me puse a investigar a fondo, a seguir cada pista, a cruzar información, para traerles la verdad pura y dura. Y es que, amigos, Can Yaman es un maestro en el arte de mantener un aura de misterio a su alrededor, ¿verdad? Es parte de su encanto, de esa personalidad magnética que tiene. Últimamente ha sido un poco más reservado en cuanto a su vida personal, comparado con otros momentos de su carrera, donde quizás era un poco más abierto. Esto, lejos de apagar los rumores, solo ha añadido más leña al fuego de las especulaciones. Se le ha visto en playas paradisíacas disfrutando del sol y el mar, en restaurantes exclusivos, degustando la gastronomía local, paseando por ciudades icónicas de Brasil, como Río de Janeiro o Sao Paulo, y cada aparición venía acompañada de miles de interrogantes. ¿Con quién estaba? ¿Estaba solo, disfrutando de un tiempo para él? ¿O había alguien especial compartiendo esos momentos, esos atardeceres, esas cenas íntimas con él? La verdad es que cuando un artista de la talla de Can Yaman, con esa proyección internacional, decide pasar tiempo en un país, y además se le ve de buen humor, disfrutando de la vida, es completamente natural que sus fans, especialmente los de ese país, quieran saber más. Y los fans brasileños, son de los más apasionados, creativos y dedicados que existen. Se organizaban grupos de fans para intentar avistarlo, se compartían teorías, hipótesis y hasta predicciones en foros y grupos de WhatsApp, y cada pequeña pista, cada fotografía borrosa,
Da mención casual, era analizada con lupa, como si fuera una escena del crimen. Era un verdadero rompecabezas, un verdadero desafío para nuestra comunidad. Pero el rompecabezas, mis queridos amigos, como les decía al principio, ya tiene solución. Después de mucha espera, de desmentir o confirmar un sinfín de nombres, de descartar a posibles candidatas, la identidad de la persona que comparte momentos con Kanyaman en Brasil ha salido a la luz, y la verdad es que ha sorprendido a muchos. Y no se trata de ninguna actriz famosa de Hollywood, ni de una modelo internacional de renombre con la que todos ya imaginábamos, aunque, a decir verdad, por su porte y su estilo, podría haberlo sido sin problemas. La afortunada, o mejor dicho, la mujer que ha conquistado la atención de nuestro galán turco, es una mujer brasileña que hasta ahora se mantenía discretamente fuera del ojo público, ajena a la vorágine mediática que rodea a Kanyaman. Su nombre es Gabriela Tassar, y al parecer, la conexión entre ella y Kanyaman surgió de manera muy natural, sin artificios, sin presiones externas. Gabriela es una profesional del mundo de la moda, una empresaria en ese sector, que ha labrado su propio camino en la industria. Se dice que su círculo social tiene ciertos puntos en común con el de Kan, lo que facilitó los primeros encuentros y la fluidez en la comunicación. Las primeras pistas sobre su posible relación surgieron hace ya algún tiempo, cuando se les empezó a ver juntos en eventos sociales, en reuniones discretas, pero siempre de forma que no levantara demasiadas sospechas. Las fotos que empezaron a circular en ese momento eran un poco borrosas, tomadas a distancia, el típico material que aparece cuando una pareja quiere mantener su relación en un plano muy privado al principio, antes de dar cualquier paso más allá. Pero la confirmación, queridos amigos, la confirmación que disipó todas las dudas, llegó de la mano de las propias redes sociales. Si bien ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial, ni han publicado fotos románticas juntos en sus perfiles, las historias compartidas, las interacciones sutiles y los guiños mutuos han sido más que elocuentes. Se les ha visto compartir tiempo en un yate disfrutando del sol y el mar en aguas brasileñas, disfrutar de cenas privadas en restaurantes con mucho encanto, y lo más importante, hay ciertos detalles que no mienten, que son difíciles de obviar. Por ejemplo, se han compartido fotos de los mismos lugares, en momentos muy cercanos en el tiempo, y la presencia de ambas personas en dichos lugares, aunque no siempre juntas en la misma foto, ha sido una evidencia bastante sólida para los detectives más astutos de nuestras redes. La suma de los pequeños detalles, como dicen. Además, y esto es lo que le da aún más credibilidad a la información, fuentes cercanas a ambos han empezado a confirmar la relación. No son declaraciones directas y explosivas, no son titulares que buscan el escándalo, sino más bien comentarios sutiles, confirmaciones por elevación, que dejan poco lugar a dudas a los entendidos. Se habla de que Kanyaman está encantado con Gabriela, que la química entre ellos es innegable, que se complementan a la perfección, y que están disfrutando enormemente de esta etapa inicial de su relación, de ese momento de descubrimiento y conexión profunda. Y aquí viene lo interesante, la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué Gabriela Tassar? ¿Qué tiene ella que ha capturado el interés de Kanyaman, un hombre que ha estado en los titulares con figuras de renombre internacional, con mujeres que brillan en el firmamento de Hollywood? Pues bien, parece que la respuesta está en su autenticidad, en su perfil discreto pero seguro, en su forma de ser, que emana una confianza tranquila. Se dice que tiene una personalidad que parece llevarse muy bien con un estilo de vida que, aunque exitoso y lleno de logros, no está constantemente bajo los focos. Gabriela, al ser una empresaria de éxito en el mundo de la moda, entiende perfectamente el mundo del trabajo, la dedicación y el éxito, pero no parece ser una persona que busque la fama por sí misma, que se alimente del ruido mediático. Esto, para alguien como Kan, que vive bajo el escrutinio público constante, que es perseguido por paparazzi y admiradores por igual, podría ser un bálsamo, una especie de refugio. Una relación más genuina, más auténtica y sobre todo, más libre de las presiones constantes de los medios y la opinión pública. Además, y esto es solo una suposición mía, un análisis personal que quiero compartir con ustedes, pero creo que Kanyaman, después de relaciones que han estado muy expuestas, que han sido analizadas al milímetro por el público, podría estar buscando algo más tranquilo, algo más íntimo, algo que pueda construir lejos del circo mediático. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Brasil, un país donde se siente amado, respetado y valorado por su gente, y donde ha encontrado, al parecer, a una compañía. Era que entiende su mundo sin ser parte de él de forma intrusiva, sin robarle su espacio ni su privacidad. La noticia ha sido recibida con una mezcla de alegría, sobre todo por parte de sus fans brasileños que están encantados de que su ídolo esté feliz,
y como era de esperar, con algo de decepción por parte de algunas fans que soñaban con tener una oportunidad con él. Pero lo importante aquí, lo que debemos celebrar, es que Can Yaman parece estar feliz, radiante. Y cuando nuestro ídolo está feliz, eso es lo que realmente importa, ¿verdad? La discreción con la que han manejado su relación hasta ahora demuestra un respeto mutuo por su privacidad, algo que aplaudo completamente y que, sinceramente, me da mucha esperanza para el futuro de su relación. Para aquellos que no conozcan mucho de Gabriela Tassar, como les mencioné, es una empresaria del sector de la moda. Se dice que es una mujer inteligente con un gran sentido del estilo, muy culta y muy centrada en su carrera. No se la conoce por escándalos ni por estar buscando constantemente la atención mediática, ni por protagonizar polémicas. Y esto, amigos, es un gran punto a su favor. En el complejo y a veces turbulento mundo de las celebridades, encontrar a alguien que sea una roca sólida, alguien que tenga su propia vida, su propia independencia, sus propios logros y que no necesite del reflector ajeno para brillar, es algo muy valioso. Las especulaciones sobre su relación comenzaron hace unos meses, cuando Can Yaman realizó un viaje a Brasil y se le vio en compañía de amigos en común con Gabriela. Poco a poco las piezas del puzzle fueron encajando. Primero pequeños detalles compartidos en redes sociales que sugerían la misma ubicación, luego comentarios de personas cercanas que insinuaban una conexión más profunda, e incluso algunos me gusta o comentarios cruzados que pasaron desapercibidos para la mayoría. Y ahora con las evidencias más recientes, con las interacciones más claras y las confirmaciones sutiles de fuentes fiables, podemos decir con una alta probabilidad que el misterio está, efectivamente, resuelto. Es importante recordar, y quiero recalcarlo, que aunque la información que les traigo es sólida, basada en fuentes cercanas y análisis detallados, la pareja aún no ha hecho una declaración oficial conjunta. Y eso está perfectamente bien. Cada uno tiene derecho a vivir su vida privada como prefiera, a compartir lo que quiera y cuando quiera, y nosotros, como fans y seguidores, debemos respetar eso. Lo que sí podemos hacer, y lo que yo me propongo con este vídeo, es celebrar la felicidad de Can Yaman y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida personal. Le deseamos todo el éxito del mundo, tanto en su carrera profesional como en su vida amorosa. Y ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento de la verdad, el momento de su opinión. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Qué les parece Gabriela Tassar, esta nueva conquista de nuestro galán turco? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones aquí abajo, en la caja de comentarios. Debatan, compartan sus teorías, pero siempre, siempre con respeto. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y con derecho a su privacidad. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, su atención y su entusiasmo. Espero que hayan disfrutado de este chisme fresco, analizado al detalle y, sobre todo, de la resolución del misterio de la nueva novia de Can Yaman en Brasil. Si les ha gustado el contenido, si han encontrado útil y entretenida esta información, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese me gusta es fundamental para mí, me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos de calidad para ustedes, a mantener la chispa y la motivación. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema, a todos los fans de Can Yaman, a los amantes de los chismes del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal ahora mismo. No se queden fuera. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas de todos los nuevos vídeos que subimos, y les aseguro que vienen cosas muy interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos, más análisis y mucho, mucho más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.